hoy no he tenido mejor experto que llamar que uno de los magistrados que yo más respeto en España, que es Ignacio González Vega. Buenos días. Buenos días, Nacho. Euprepio. Magistrado, experto en cooperación judicial internacional, miembro de los Jueces para la Democracia y además secretario general de la ONG más antigua de España, que es la Asociación por los Derechos Humanos, Pro Derechos Humanos. Ignacio, la primera pregunta que quiero hacerte es si la justicia es de verdad igual para todos. Bueno, sí, yo creo que sí. Yo creo que además en el caso del que vamos a referirnos está demostrándose que se está tratando al presidente del gobierno y a su esposa como un ciudadano normal. En relación al caso Begoña Gómez, a mí me gustaría, resumiendo lo que tú consideras necesario, que me hicieras un poco una foto de esta investigación, porque es un caso, y te lo digo incluso como abogado que soy, que desde el principio ha levantado muchísimas críticas. Además, no solo del gobierno, no solo del Partido Socialista, también de muchos magistrados, de muchos expertos en derecho. La primera consideración desde el principio fue el hecho que el juez decidiera empezar a investigar sobre la base de recortes de prensa que, por lo que yo sé, el Tribunal Supremo había dicho o sugerido que no fuera ni indicio ni prueba de ningún delito para la investigación. Entonces, me gustaría que me hicieras una pequeña foto, una pequeña resumen de lo que ha pasado en esta investigación hasta la fecha. Sí, bueno, yo creo que resumidamente se puede decir, utilizando unas palabras o un adjetivo empleado por un medio de comunicación español ayer, es un caso extravagante. Y voy a referirme a los hitos procesales más importantes que se han producido desde que se abrieron las diligencias penales. Es verdad que las diligencias penales se abrieron en base a una denuncia presentada por el pseudosindicato Manos Limpias. En dicha denuncia se recogían recortes de periódico. Además, esa denuncia, que sí fue pública, porque yo en muchos de los casos de lo que voy a hablar ahora es más que nada por lo publicado por los medios de comunicación, pero la denuncia sí que la he leído y conozco su contenido. Y en esa denuncia ya llamaba la atención que la denunciada era citada en el suplico de la denuncia en calidad de testigo, cuando todo el mundo sabe que la denunciada en ningún caso puede ser un testigo, porque como sabemos los testigos están obligados a decir la verdad. Los denunciados, una vez que adquieren la condición de investigados, tienen los derechos constitucionales y entre ellos a no confesarse culpable. Bien, bueno, pues como tú dices, esa denuncia, en contra de lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no es admisible una denuncia que solo venga referida a los hechos por titulares de prensa y no venga corroborada por otros elementos de prueba. Bien, se admite la denuncia y esa denuncia ha sido recurrida, la admisión de la denuncia, en apelación ante la Audiencia Provincial. La sección 23 de la Audiencia Provincial lo que hace es acotar el objeto de la investigación y le dice al juez instructor que solo de los 3 bloques en los cuales estructura la denuncia la Audiencia Provincial, solo se puede dedicar a investigar el bloque en lo referido a los contratos que tiene con el señor Barrabés. Los otros 2, en el caso de las aerolíneas de Globalia y el rescate de Europa, era más que nada, decía que eran meras conjeturas y también descartaba lo demás. Se hacía en todo caso una mención que se ha repetido de forma insistente a lo largo de la investigación, que no es una investigación prospectiva o una investigación general, que estas diligencias se han abierto con un objeto muy claro a investigar y no puede exceder de ese objeto. Lo que pasa es que tiene que ser delimitado, claro, el objeto. Claro, y al mismo tiempo surge que la Fiscalía Europea asume la investigación de ese mismo objeto, es decir, de los contratos relacionados con el señor Barrabés. Con lo cual, bueno, pues claro, ahora vemos cómo la defensa de la señora Gómez
incluso el Ministerio Fiscal, pues lo que desconocen, como pasó en la primera citación para que declarara en calidad de investigada la señora Gómez, es que desconoce qué se le está investigando. Y forma parte del derecho fundamental de defensa saber cuáles son los cargos que se le imputan a una persona. Además, primero hay que decir que la citación para declarar en calidad de investigada a la señora Begoña Gómez se produce pocos días antes de la celebración de las elecciones europeas. Cosa poco habitual y poco aconsejable, claro, ¿no? Yo creo que poco prudente, ¿no? Poco prudente y es contraria a la práctica que asumen en general los tribunales, ¿no? Para desvincularlo de los procesos políticos y para preservar la neutralidad de la justicia. Y todo para declarar un mes después, el 5 de julio. Y en esa declaración se produce, pues que se acaba de presentar una querella, con lo cual la señora Gómez, como investigada, desconocía los hechos que se contenían en esa querella. Es más, esa querella ha de ser admitida a trámite por el juez y contra esa admisión a trámite, igual que pasó con la denuncia, se puede recurrir y no había ocurrido nada de eso. Claro, entonces, evidentemente, el desconcierto en el que se sume tanto la investigada como la defensa que lleva a cabo el señor Camacho, pues francamente lo que se acuerda es la suspensión de la declaración y se fija nueva fecha. Y en este caso la estrategia de defensa diseñada por el señor Camacho es que la señora Begoña Gómez, conforme a los derechos que tiene todo investigado, está el de no declarar. Y es lo que hace, no declarar. Ahora bien, aquí lo que hay que tener claro es qué significado tiene el de no declarar. Porque a posteriori se han producido reacciones en el ámbito político por parte, asombrosamente, de gente que es experta en derecho, que son abogados, y se dice que no quiere colaborar con la justicia o que el que calla otorga, y en fin, nada de eso supone en España el silencio. El que calla no otorga, eso está claro, y después no hay un deber de colaborar con la investigación por parte del investigado. El investigado no es objeto de la investigación, el investigado es un sujeto procesal que tiene sus derechos constitucionales, y en este sentido el no declarar no supone ni negarlo ni afirmar lo que se está investigando. Y ya el último hito es el hecho de la citación. En muy pocos días se le cita al presidente del gobierno en calidad de testigo, aparte de la conversión, que eso es más frecuente, de testigos que han sido después atribuida a la condición de imputados por el propio juez instructor. Sí, de Barrabés. De Barrabés y del rector de la Universidad Complutense de Madrid, el señor Goyache. Y ya el último hito es cuando se le cita, a petición de una de las partes acusadoras, se le cita a declarar en calidad de testigo. Claro, ahí vamos a ver. Yo creo que hay que detenerse en ese momento porque, francamente, estamos en este momento, en un momento delicado de la investigación. En primer lugar, se dicta una providencia por la cual se acuerda citar a declarar al presidente del gobierno en calidad de testigo. Como cónyuge, correcto, no como presidente del gobierno. Bien. Punto importante. En primer lugar, la providencia, yo creo que además lo más adecuado desde el punto de vista jurídico-procesal hubiera sido la adopción de un auto. Un auto que además en la Ley Orgánica del Poder Judicial se exige que esté motivado. Y además, lo que tiene el auto y no tiene la providencia es que el auto es directamente apelable ante la audiencia provincial. La providencia solo es recurrible en reforma ante el propio juez de instrucción y después es posible la apelación. Pasa es que en ese periodo tan corto de tiempo, desde que es citado como testigo hasta la práctica de la diligencia de investigación, son solamente apenas una semana. Sí, claro. Está previsto el martes que viene, claro, entiendo. El 30 de junio. El 30 de junio, claro, a las 10, si no me equivoco. No lo sé exactamente la hora. Creo que es a las 10. Y en el sistema de recursos en España, pues ni siquiera da tiempo casi a tramitar el recurso de reforma, con lo cual el recurso de apelación, por tanto, ante las vulneraciones en las que pueda haber incurrido esta diligencia acordada por el juez, pues no cabe remedio procesal alguno. Y claro, aquí además está el hecho de, en primer lugar, si un testigo tiene dos obligaciones. Por un lado, comparecer ante la sede del órgano judicial y la segunda es de declarar y decir la verdad.
En el caso del presidente del gobierno, establece unas especialidades, igual que para declarar, la ley de enjuiciamiento criminal. Es decir, si el presidente del gobierno declara en base a unos hechos de los cuales ha tenido conocimiento por razón de su cargo, puede contestar por escrito a las preguntas que le formuló el juez de instrucción. En este caso, el juez de instrucción, visto el contenido de la providencia, parte de que esos hechos no los ha conocido por razón del cargo, sino que ha tenido conocimiento fuera del cargo, lo cual es realmente contradictorio y paradójico que en un tráfico de influencias que se le está imputando a su señora, a Begoña Gómez, que es el haberse prevalido de su condición de esposa del presidente del gobierno, bueno, pues resulta que el testigo tenga conocimiento de estos hechos fuera de su condición de presidente del gobierno. Eso implica, según la ley de enjuiciamiento criminal, que el propio juez de instrucción se va a desplazar. Las dos posibilidades son el domicilio o el despacho oficial, es decir, al complejo de la Moncloa, para tomarle declaración. Y en segundo lugar, que como cualquier ciudadano, y eso es muy habitual en los asuntos de violencia doméstica, donde los testigos suelen ser familiares de las víctimas o perjudicados, o incluso los acusados, pues se puede acoger a una dispensa que está prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que es el no declarar. No declarar para no perjudicar... En contra del cónyuge. Claro, no declarar para no perjudicar al cónyuge. Y en este caso sí que es verdad que esa no declaración tendrá que ser en base, cuando se inicie el acto de declaración, el acto judicial, pues el juez deberá de interrogarle sobre las generalidades de la ley, es decir, de por qué conoce a la acusada en ese momento, él dirá que es su esposa y a partir de ahí tendrá que informarle de esa dispensa. El presidente del gobierno ya ha dicho que quiere contestar por escrito, ¿verdad? Claro. Desde tu punto de vista, y ahora clarísimamente, como sabes, en las últimas horas, días, hemos visto por un lado el Partido Popular, que por supuesto está hablando, hasta habla de caso Peinado, porque desde el gobierno se está hablando ya de juicio político y de prevaricación por parte del juez. ¿Qué opinas tú de lo que está haciendo este juez? ¿Hay indicios, pruebas o está prevaricando directamente? Y te lo pregunto como magistrado que eres, porque evidentemente cada político hace su juego, y comenta lo que considera oportuno, que más favorece a la parte que en este sentido más le interesa. Pero como magistrado, como técnico del derecho, ¿te parece que hay indicios no solo de extravagancia, que esto a mí me preocupa poco, y yo por supuesto lo veo extravagante todo lo que ha pasado, pero desde el punto de vista hay indicios de prevaricación clara, o de errores incluso, que creo que alguno ha habido? Sí, lo que pasa es que eso supone perfilar el delito de prevaricación. Antes de nada, decir que ya se ha presentado, he tenido conocimiento de que se ha presentado una querella contra el juez por revelación de secretos ante el Tribunal Superior de Justicia. Lleva 2 meses pendiente de admisión por la Sala Civil. ¿Quién la ha presentado? La ha presentado un periodista, Máximo Pradera. Okay. Y lleva 2 meses pendiente de admisión de esa querella ante la Sala Civil y Penal contra el juez. Ahora bien, yo no voy a hacer una calificación jurídica, simplemente lo que he dicho hasta ahora, estos hitos procesales, son una simple descripción objetiva de lo que ha sucedido en la tramitación del procedimiento. No voy a calificarlo porque además no conozco los hechos al detalle. Y en segundo lugar, yo lo que he dicho es llamativo, extravagante. Lo que ya no puedo es calificarlo porque no tengo los conocimientos detallados. Ahora bien, es verdad que el sistema jurídico prevé la posibilidad de que la parte que resulte afectada podría querellarse por prevaricación contra el juez. Ahora bien, tengo que decir que hay que distinguir cuando hay prevaricación de lo que es un error procesal o un error judicial. La intención, eso es importante. Yo creo que es un delito, en general, difícil de probar. Pero no sé si está en el ánimo de las partes afectadas querellarse por prevaricación contra el juez. Eso ya no lo sé. Desde tu punto de vista, en este sentido, y además haciendo gala de tu prudencia, que yo respeto muchísimo,
¿te parece bien que por parte incluso del ministro de Justicia, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, claramente se hable de un juicio político? ¿O debería el ministro de Justicia también ser prudente y decir lo que se dice en estos casos, aceptamos lo que hace la justicia, bla, 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 etcétera? Bien, yo lo que creo es que probablemente el ministro de Justicia, que creo, y por lo que lo conozco, es una persona que se caracteriza por su prudencia. Sin duda. Y es verdad que en este caso, aquí, es verdad que es un caso que presenta unas características muy concretas, porque claro, resulta que frente a supuestas vulneraciones de derechos de las partes, no solamente de la investigada, sino en este caso del presidente del gobierno, testigo del procedimiento, pues claro, no da tiempo a resolver los recursos y eso genera mucha indefensión. Totalmente. Porque claro, si se pudiera posponer la declaración como testigo al mes de octubre, en el 30 de septiembre ha fijado la Audiencia Provincial la fecha para la deliberación de los recursos interpuestos contra este procedimiento. Ni siquiera contra la admisión de la diligencia de investigación del testigo del señor Sánchez. Con lo cual, claro, todo esto que de señalarlo en muy poco tiempo, pues claro, genera una auténtica Es decir, que podríamos indefensión. estar frente a una declaración martes que viene de un juicio que el 30 de septiembre sea sobreseído. Claro. En primer lugar, cosa que, en fin. Sí, se podría archivar y además, en segundo lugar, aun si no se archivara, se podría resolver en octubre Sí, o cuando sea. el recurso contra esta citación. Y claro, una vez que, además, vamos a ver, aquí lo que parece que se busca, se ha insinuado, es la imagen, porque además, de hecho, llama la atención que la prudencia insista en la grabación. De que la testifical ya no es que sea no solo no es por escrito, sino que se insista en la grabación. Pues hombre, realmente eso es llamativo, ¿no? Eso es llamativo. Pero Sí, claro, parece que se está buscando más el escarnio público, y yo como periodista sí que puedo decirlo, tú no, pero yo sí, que se está buscando más el escarnio típico o dañar la reputación, en este caso de la señora Gómez, del señor Sánchez, más que buscar la verdad, que es lo único que debería interesarnos a los ciudadanos, además que la justicia. Claro, porque además la jurisdicción penal o el poder judicial, lo decía Montesquieu, es un poder terrible y además un poder odioso, porque es el poder de un hombre sobre otro hombre. Y en el caso de la jurisdicción penal supone el daño reputacional, la privación de libertad, en fin, el daño a la imagen de cualquier persona. Pues bien, yo creo que eso siempre se exige desde el punto de vista de la ética judicial y de la deontología judicial, se exige la prudencia. Sí, cosa que en este caso creo que ha faltado. Y sobre desde el todo principio. causar el menor daño posible a los que son sujetos del procedimiento penal. Es decir, no utilizar un sistema inquisitorial, sino respetar los derechos de las partes, incluso los testigos. Y yo te agradezco enormemente esto, ¿verdad? Porque creo que más que mejor explicado, creo que es imposible. Y creo que nuestro público, por supuesto, hay muchos expertos en derecho, pero el 99,99% de las personas de este país no lo son. Y creo que explicar bien estas cosas, y no necesariamente solo escuchando a periodistas o opinionistas, creo que hace bien a este caso. Frente a todo esto que está pasando, tú sabes que llevamos años muy complejos en política en España. Desde hace mucho tiempo escuchamos hablar la palabra lawfare, que nadie sabía qué era hasta hace pocos meses. Sin embargo, lawfare sí, hablando un poco de la justicia igual para todos, ¿no? Desde el punto de vista, ¿qué está pasando? Porque lo que es evidente que nos encontramos con diferentes casos, y no voy a enumerarlo porque prácticamente todos los días tenemos uno, desde Coldo a los seres, etcétera, en los cuales los dos partidos principales de este país se pelotean o se dan bofetones hablando en el caso o en el otro, según lo que le conviene de lawfare. ¿Qué está pasando en la justicia de este país? Bueno, yo creo que no solamente en el punto de vista penal, sino también desde el punto de vista de la jurisdicción contencioso administrativa, como por ejemplo las resoluciones del Consejo Fiscal o los nombramientos que hace el Fiscal General del Estado se ven incluso cuestionados por el propio Tribunal Supremo, ¿no? Incluso ahora la causa, que ahí sí que es un poco el mundo al revés, donde los perseguidores frente al perseguido, que había reconocido
un hecho delictivo, la comisión de unos hechos delictivos, resulta que se han cambiado los papeles y el perseguido acaba siendo el perseguidor de los fiscales. Y ahora nos vamos a encontrar con que puede ser que el fiscal general del Estado acabe imputado o investigado en el Tribunal Supremo. Es verdad que estamos acudiendo a unos tiempos de la judicialización de la vida política, ¿no? Y que muchas veces se están utilizando los tribunales parangoneando a la frase de Clausewitz, que sean los tribunales de justicia la continuación de la guerra por otros medios, ¿no? Sí. Que era la política, ¿no? En este caso, los tribunales de justicia. Ahora parece ser que la política se residencia mucho en los tribunales de justicia. Es una forma de utilizar un nuevo escenario en el debate político que sean los tribunales de justicia. Cosa que es horrible porque pone en duda, evidentemente, la división de poderes. Evidentemente. Sí, porque es esencial para una democracia. Efectivamente, porque la división de poderes no solamente es respetar la independencia del poder judicial, sino que también es respetar la labor de los otros poderes. Y eso también parece que se pone en cuestión a veces. Y desde tu punto de vista, y para acabar, evidentemente todos sabemos perfectamente cuánto se ha tardado, cuánto se está tardando a renovar el Consejo General de Poder Judicial. Nada más y nada menos que casi 6 años, ya vamos para los 6 años, ¿no? Cosa que para mí, yo he dicho siempre que no sé cómo los jueces no se han puesto, los miembros del Consejo, cómo no se han puesto el huelga para obligar a los políticos a llegar a un acuerdo. Desde el punto de vista de los magistrados, en este sentido, de las diferentes instituciones de la justicia, ¿están actuando de la forma más apropiada o deberían obligar de alguna forma a los políticos a ser más, yo casi diría, dignos, ¿no? en la relación con el Poder Judicial, que ha sido, yo diría, pisado constantemente en los últimos meses y años. Claro, yo de todas maneras hoy, por cierto, hoy es cuando el Senado aprueba la composición ya definitiva de los nuevos vocales del Consejo. Pero en todo caso, durante este tiempo de mandato interino o caducado, el Consejo General del Poder Judicial ha estado secuestrado en manos de la mayoría conservadora. Eso es algo indiscutible. Y por tanto ha sido también parte de la instrumentalización que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial de la política, ¿no? Porque ha sido la utilización de un órgano constitucional instrumentalizado por un determinado partido político, lo cual resulta un tanto fraudulento. Entonces, claro, ahí desde esa mayoría del órgano caduco se han hecho muchas críticas a la labor del gobierno actual. Porque, claro, hay que recordar que hubo varios procesos electorales, varias legislaturas en las que, con mayorías diferentes a las de ahora, no ha sido renovado el Consejo. Este Consejo que data de 2013 con una mayoría absoluta del Partido Popular. Claro, creo que el Consejo del Poder Judicial, las recomendaciones, las instrucciones y los comunicados que emitía no podían sino que formar parte del debate político. Y eso creo que ha perjudicado mucho a la propia institución, a la del Consejo, y por extensión ha contagiado también al Poder Judicial. Pues, Ignacio, creo que te volveremos a llamar muy pronto porque, desde luego, la foto que nos has dado de la situación que tenemos en el caso de Begoña Gómez y en línea general un poco sobre la situación de esta justicia ha sido absolutamente fantástico. Así que te agradezco mucho de haber estado con nosotros y te deseo felices vacaciones. Muchas ¿Volverás gracias. a Puglia? Porque el año pasado creo que estuviste en mi tierra. Sí. No, este año iré a Venecia, a las Dolomitas y a Milán. Al fresquito. Sí, Ojalá. sí. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Hasta pronto. Premio.